Querida comunidad, es un agrado, estoy muy feliz de tenerlos aquí nuevamente. En esta oportunidad tenemos a Joana Marie, una psicóloga con muchos años de experiencia en el campo de la psicología organizacional y ahora mudándose a la psicología clínica. Es un honor tenerte aquí, Joana Marie. ¿Cómo te sientes? Bienvenida al podcast. Gracias, Manuel. Nada, estoy súper contenta y muy alegre. Gracias por haberme invitado. De verdad que yo feliz de poder hablar contigo de todos los temas que quieras y las preguntas que me quieras hacer el día de hoy. Genial, maravilloso, pues demos inicio a esta bonita reunión. Empecemos con, ¿podría el perro ser el mejor amigo del hombre? ¿Por qué? Es una pregunta súper linda la que me has hecho porque, bueno, tú sabes, tengo un perrito Ujú. y definitivamente el perro es el mejor amigo del ser humano, es un ser muy fiel. ¿Por qué? Y la gente se pregunta mucho por qué no podríamos tener de pronto una mascotita, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de los perros. Pero los perros tienen esa gran capacidad de ser empáticos, tienen una gran capacidad de empatía. Es por ende, ellos obviamente no pueden hablar, ¿verdad? Pero tienen otra forma de poder comunicarse, de poder expresar cuánto quieren a su amo en este caso, ¿no? Incluso hace poco estaba viendo un video de, no sé si lo viste, pero se volvió viral, de una familia que abandonó a su perrito. Estaban en un carro, literalmente, Ujú. y lo abandonaron. Y el perrito obviamente no entiende qué cosa es ser abandonado, ¿no? Ellos simplemente piensan, oye, ¿cuándo va a volver mi dueño, no? Y yo te aseguro que si ellos deciden nuevamente regresar por el perrito va a seguir amándote. O sea, por eso es que son tan fieles. Ellos tienen una forma de amar diferente, pero es genuino, es puro, es algo o sea, es un lazo que tiene con esa persona muy difícil de romper, ¿no? Entonces, por eso es que es tan grande la fidelidad que tiene un perro hacia su amo y por ende es el mejor amigo del hombre, ¿no? Así se dice y lo conocen popularmente así. Eso no se podría decir de los gatos, ¿verdad? Los gatos son más independientes, más Tienen otro liberales. temperamento, claro, tienen otro temperamento, a diferencia de los perros, ¿no? Pero es por su propia naturaleza, tal cual como tú dices, son muy independientes. Correcto. Entiendo, entiendo. Y para terapias psicológicas es recomendable tener un gato o un perro. Y es lo mismo para cuando uno estudia con un Ajá. gato o con un perro. En el caso de si alguien, por ejemplo, tiene algún tipo de trauma o algún trastorno psicológico, es muy recomendable tener perritos, ¿no? No sé si has visto, pero hay perros de soporte emocional, ¿no? Ujú. Obviamente esos perros son preparados, ¿no? Justamente los entrenan para que ellos puedan ser soporte emocional de sus dueños en el caso tengan algún tipo de crisis, por ejemplo, ansiedad. Ujú. También he visto hace poco que en el caso de pacientes que sufren de epilepsia y cuando les viene algún ataque o alguna convulsión, los perritos están entrenados para traer el medicamento en ese momento a sus amos y de alguna manera como que los calman, los estabilizan hasta que pase esa crisis. O sea, es genial. Es genial, es esa forma como sí se puede entrenar a un perrito para eso. Con los gatos no, por justamente lo que tú decías, ¿no? Tienen otro tipo de personalidad, un temperamento distinto, entonces sí es como bien complicado poder entrenar a un gatito para ese tipo de situaciones. Y he escuchado que los animales dicen acerca de la personalidad del dueño. Un perro dice de un dueño autoritario. Un Ajá, gato, pues estamos hablando en términos generales, un gato dice que es sí. una persona más libre de alma, que es una persona que se desenvuelve y se desempeña por sí misma y que no necesita de nadie más. ¿Qué tan cierto es eso de las personalidades que reflejan las mascotas de los dueños? Yo tenía ese prejuicio, porque de alguna manera es como un prejuicio cuando decimos, oye, no, mejor tengo un perro, ¿no? Si tú eres más cariñoso, mejor tengo un perro porque los gatos no son cariñosos, Ujú. ¿no? Pero no es cierto. En realidad, tu mascota se va a adaptar mucho a cómo eres tú. Eso es totalmente cierto. Si tú no eres una persona quizás no tan afectuosa,
quizás tu perro va a ser una persona que también se va a limitar un poco cuando venga alguien a tu casa y pues quiera abrazarlo, ¿no? De pronto, o hacerle algún gesto. Entonces el Ujú. perrito va a mantener su distancia, ¿no? Entonces, o no será tan sociable de pronto, ¿no? Pero sí es cierto, los animales se adaptan mucho a cómo es su dueño, a sus hábitos, porque claro, se generan hábitos, ¿no? Cómo vive, o sea, el perro ya sabe dónde duerme, ya sabe la hora que tú vas a llegar, el perro ya sabe o te va a esperar hasta que tú llegues, entonces Sí. ya conoce el sonido de tu auto, por ejemplo, ¿no? O sea, es como ya, yo no sé cómo llegan a ese nivel de conocimiento de que cuando viene tal carro saben que es su dueño, porque todos los carros para mí o para ti suenan igual, pero para ellos no. O sea, ellos saben a qué hora ya vas a llegar y saben el sonido específicamente de tu auto. Y es más o menos ya tienen como que esa noción, ¿no? Entonces sí, es súper, súper interesante cómo ellos logran adaptarse mucho al ser humano, ¿no? Genial, genial. Las mascotas, la verdad, son una bendición. ¿Cómo Sí. negarlo? Y ahora último has regresado de un viaje que ha sido a Huaraz, me parece. Te has allá relajado, has disfrutado de la naturaleza, del manantial, del agua, de las bellezas naturales y animales que están allá. Cuéntanos un poco acerca del Huaraz, ¿qué tal es? ¿Es una experiencia que vale la pena también replicarla? Ujú. Sí, de hecho, quiero ahondar un poco más en esto de viajar, porque creo que al menos uno en la vida debe intentar una vez viajar solo. Hacer un viaje completamente solo te ayuda mucho a desconectarte. Creo que hay circunstancias en las que a veces no tenemos las cosas claras o las ideas claras, Ujú, y cuando uno hace un viaje, sea al extranjero o a algún pueblito cercano de donde vives, ujú. te ayuda mucho a poder conectarte contigo mismo y de pronto encontrar respuestas que estabas buscando por el mismo caos de la ciudad, de la gente, y a veces eso no te permite ver con claridad algunas cosas, ¿no? Entonces yo necesitaba ese viaje porque no suelo tomar vacaciones tan seguido, entonces dije, esta es la oportunidad, va a ser un gran regalo de cumpleaños también, un autorregalo. Entonces decidí por eso hacer este viaje. Huaraz es una joya escondida. Yo te cuento que Huaraz no era tan popularmente conocido como para turistear, ¿no? Para hacer turismo. Pero ahora sí, porque ha crecido mucho su popularidad, Ujú. ¿no? Eh, ahorita todavía no están disponibles los viajes en avión hasta julio, entonces la única forma de llegar allá es vía terrestre, ¿no? Entiendo. Entonces, es muy bonito, es hermoso, si a la gente le gusta hacer trekking, recomiendo Huaraz, es un super lugar para hacer trekking en altura, o sea, creo que te preparas mucho, si ya tienes el físico y haces algún tipo de deporte, te va a ayudar muchísimo porque sí vas a tener resistencia para poder hacer ese tipo de caminatas tan largas, y el paisaje de ver esas lagunas es hermoso, pues, me imaginas. Imagínate hacer trekking y ver los glaciares. Uy, no, ahora es muy bonito, ¿no? Y es muy bonito y como te decía, te ayuda mucho a desconectarte en general. Perú es muy hermoso en general. Es un muy buen destino. No solamente de lugares, sino gastronómicamente, ¿no? Y Hablando de gastronomía, ¿cuál es su comida favorita? sí. El arroz con pollo con huancaína. ¿Y por qué no el ceviche? No sé, no soy tan fan de lo frío. Y el ceviche se come Mm, frío, entonces, si no, no es sí, ceviche. lógico, lógico. Pero me gusta más esa mezcla de la crema, con el arroz y la papa, ¿no? Obviamente nada healthy, No, qué nada genial. saludable, pero una vez al año no hace daño, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué no 12 veces al año? Bueno, qué genial que te guste mucho viajar. Yo creo, y comparto esto de ti, que te gusta conocer, abrir tu panorama, tu visión, tu personalidad, adaptarla de acuerdo al entorno. Pues me gusta bastante también cómo lo dijiste, una joya escondida, Ujú, que Huaraz es una joya escondida. Y la verdad es que mi familia, de parte de mi padre, él es de Huaraz, Ancash, Huaypán, un pueblito también está en Huaraz, y ahí todo es agricultura, la dependencia económica de las familias es netamente agricultura,
si no estás trabajando bajo la lluvia, bajo el sol, cosechando y labrando la tierra, entonces no sobrevives allá. ¿Qué tal el clima ahí en Huaraz? Bueno, me sorprendió porque cuando llegué no estaba haciendo tanto frío, pero sí estaba lloviendo, lo cual no es usual porque no es temporada en teoría de lluvia, Ujú. pero por el calentamiento global, la contaminación, todo esto, pues ahora ya llueve en cualquier momento. Así es. Ahora es muy común. Entonces, pero no hace tanto frío como en Cusco. No sé si está en Cusco, pero en Cusco hace frío tremendo, ¿no? Pero en Huaraz no tanto. No Entiendo, tanto, no entiendo. tanto. Así que estuvo bien. En la madrugada sí baja considerablemente, pero ya, o sea, un rato, ¿no? Pero sí, Mm. está bueno el clima para ir. Se presta entonces para unas saliditas de Sí, vez en cuando. claro, un viaje corto. Un viaje Mm. corto, yo creo que es suficiente para que puedas conocer Huaraz, al menos lo más importante, ¿no? Ah, Pastoruri, bueno, que ya no hay glaciar, casi que ya no hay. de Yo creo que en 10 verdad. años eso ya va a desaparecer por completo porque no, la contaminación está terrible. Laguna 69 y Yungay, ¿no? Yungay, que sí, sí sabes, es un pueblito que fue afectado por el terremoto del 70 y pues todo quedó bajo tierra, ¿no? Entonces es un pueblo sumergido y ya Y la desapareció. historia es muy, muy sorprendente. Mucho caos en ese entonces. Mi abuelo sobrevivió básicamente Al porque él es terremoto. de Ancash y él sobrevivió al terremoto del 70. Pues lamentablemente uno de sus familiares no pudo hacerlo. Wow. Y pues una historia caótica, desastrosa, pero muy, muy impresionante para contar. Qué genial que el viaje nos aperture la forma de pensar y nos enseñe que las riquezas del Perú no solo son típicas de la comida, sino también de los lugares hermosos, maravillosos. Ahora, en el Es tema de la cierto. educación, este es un tema muy polémico, es un dilema y que se queda en el Perú y no en otros Ujú, países de primer mundo, es la educación. Si bien es cierto, terminamos la secundaria, estamos hablando en términos de mayoría. ujú, Muchos estudiantes terminan su secundaria y no saben qué estudiar. Y lo que tienen que hacer es recurrir a las academias para poder ujú. eliminar esa brecha que existe entre colegio y universidad. Lamentablemente nuestra educación no es la mejor y creo que mucha ayuda profesional necesitan los estudiantes porque no saben a dónde se dirigen al terminar sus estudios secundarios. Ujú, ¿Qué opinas? ¿Qué recomendarías para esos estudiantes que no saben, no tienen una dirección ujú. hablando académicamente en los estudios? Sí, claro, creo que es una pregunta muy importante la que has tocado. Y aquí hay un trabajo multidisciplinario. No solamente la tarea o la responsabilidad sería del propio estudiante, sino también de los padres, del Estado. Lamentablemente, como tú bien lo dijiste, la educación aquí en el Perú no es buena. No hay una educación de calidad y sí la hay, porque sí la hay en universidades particulares y también nacionales, pero es un lujo estudiar, cuando no debería ser así, ¿no? Es un derecho que debemos tener como ciudadanos, ¿no? Y no un gasto extremo. O sea, aquí las oportunidades para estudiar no las tienen todos, lamentablemente. Lamentablemente, no, el presupuesto que brinda el Estado actualmente para el sistema educativo, al igual que el sistema de salud, es nada a lo que se debería hacer en realidad, ¿no? Pero bueno, esos ya son temas políticos que no los vamos a tocar el día de hoy, pero quería darte como esa introducción porque sí es un tema muy preocupante. Y además de eso, em, algo que sí tienen los colegios, en su gran mayoría, es un psicólogo para que pueda hacer orientación vocacional. ¿Qué es la orientación vocacional? Se hace en los 2 últimos años, a los alumnos que están por egresar. Consiste en una batería de pruebas psicológicas que se les hace a los estudiantes para más o menos ver, tantear, sondear qué profesión les gustaría ejercer más adelante de acuerdo a sus habilidades, ¿no? Entonces, el tema es que a veces, y ahí hay como es muy subjetivo esto, ¿no? Porque
a veces ni siquiera los mismos alumnos son conscientes de qué habilidades tienen, porque tampoco en casa los padres a veces están muy preocupados por ayudar a explotar esas habilidades, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, si mi hijo le gusta mucho y veo que es muy bueno para las matemáticas, quizás haría algo más para que él pueda seguir fortaleciendo esa área, ¿no? Y esa habilidad, ¿no? Entonces, lamentablemente en los colegios esta parte de la orientación vocacional no existe un protocolo como tal. O sea, y si lo existe, se pasa pero por baño tibio, ¿no? De Sí, verdad, es es verdad. como una pincelada porque lo que normalmente pasa es que te toman las pruebas y luego te entregan tu sobrecito que dice, oye, ya, esto vas a estudiar y ya está. Pero está bien las pruebas, las baterías es importante obviamente para saber más o menos cómo voy a orientar al alumno. Ok, si me salió que más o menos es psicología, medicina, no sé, ciencias de la salud en general, pero aún no lo tiene claro porque obviamente es un alumno que todavía tiene, no sé, pues está entre 15 y 17 años, no lo tiene claro. Entonces, la chamba en ese momento del psicólogo es que además de darte tus resultados, tenga una sesión contigo muy personalizada para poder explicarte un poco en qué Ujú, ujú. consiste tus resultados y que en base a eso tú más o menos sepas qué cosa quisieras estudiar. Hay que conversarlo, hay que hablarle, hay que explicarle, y no solamente en una sesión, o sea, tiene que pasar un tiempo para volver a hacerles nuevamente las pruebas, porque obviamente en un año o en dos puede cambiar mucho, muchas cosas pueden pasar, ¿no? Entonces, y eso es lo que está faltando, ¿no? Solamente se está haciendo por cumplir, o sea, por cumplir y porque el Estado lo dice y ya, pero no es porque realmente haya una preocupación en sí por cada alumno. Y no te estoy diciendo solamente que la responsabilidad es del profesional. Imagínate un psicólogo en un colegio, no sé, pues de más de 700 alumnos o más de 200 en solamente nivel secundaria. Catastrófico. Solo No, uno no no se podría, puede, no no podría se a veces puede hacerlo. porque es mucha chamba eh, y no lograrías tener esas sesiones personalizadas con todos. Quizás Ujú. una vez, pero como te digo, tiene que ser constante, ¿no? Entonces, y eso es lo que está faltando nuevamente, porque el Estado no está invirtiendo en poder contratar más psicólogos profesionales en establecimientos, en instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Sí hay, el tema es que no se le da la importancia de vida que debería tener. ¿No? Entonces, yo creo que ahí, si es que el colegio no nos da esa herramienta, los padres sí podrían preocuparse un tanto más en llevarlos con algún experto que los pueda orientar un poco más. Porque claro, los papás no vienen con un manual, ¿no? Entonces, si ellos no lo saben, hay obviamente em, expertos en la materia que pueden ayudar bastante a sus hijos para que puedan finalmente saber qué estudiar, ¿no? Porque sí es algo muy, muy importante, ¿no? Y como te decía, sí es un trabajo multidisciplinario. Fantástico, fantástico. Una respuesta que abarca muchos campos. Hablaste de la política un poco, de que el Estado no invierte en la educación, que falta más personal psicológico. Hablaste de los padres. A veces ellos no entienden qué es lo que los hijos saben, qué es lo que los hijos demuestran, habilidades en las que destacan. Y pues algunos padres piensan Ujú. que porque ellos no pudieron ser ingenieros, los hijos deben ser ingenieros. ¿Qué piensas acerca de esa tradición, ese pensamiento un poco cerrado desde mi punto de vista? Sí, es muy común en familias conservadoras, ¿no? Es bastante común que eso pase, pero nuevamente, ¿no? Tienes que, como padre, a veces creemos que, yo hablo como si tuviera un hijo, pero se cree mucho, ¿no? Que eso es lo mejor para mi hijo, que eso es lo mejor, claro, lo mejor para ti, pero no lo mejor para él, porque nuevamente no te has dado el tiempo de conocer cuáles son sus habilidades. Eso está, tu deber como padre está bien, genial, tú cumples y todo, pero también tienes que ser ese rol de coach, ¿no? De orientarlo, de ser esa persona que va a comprender eh, a su hijo y ayudarlo en ese proceso de conocerse a sí mismo también, porque claro, influye mucho la convivencia con la familia, con los padres.
Y es importante que obviamente los padres se den el tiempo de conocer a sus hijos, ¿no? Y fortalecer sus habilidades, ¿no? Entonces, si yo ya reconozco que mi hijo es bueno en matemáticas, Ujú. nuevamente con ese ejemplo, pues haré algo para que obviamente él siga potenciando mucho más sus habilidades en ese campo. Si a él le gusta, ¿no? ¿Por qué cortarle las alas, ¿no? ¿Por qué cortarle la creatividad en ese momento, justo en el momento más importante, cuando todo empieza a aflorar? ¿No? O sea, de pronto puede ser un gran matemático, le gusta, creo, y he visto muchos ejemplos de esto en las noticias, de padres que han ayudado muchísimo a sus hijos para que logren ir a un torneo de ajedrez o de matemáticas y vienen de familias humildes, ¿ah? O sea, y siempre pongo el ejemplo de otras personas porque creo que a pesar de los bajos recursos económicos de estos padres, porque lo vi en las noticias y se hizo muy viral también, imagínate, si ellos no teniendo los recursos movieron mar y tierra para que sus hijos puedan ir a esos torneos en otros países, ¿no? Trabajando de lo que sea para lograr comprarles un pasaje y que ellos puedan ir. Ujú. Entonces, ¿por qué tú, que sí tienes los recursos económicos y puedes ayudar a tus hijos, no lo puedes hacer? Entonces, yo digo, wow, eso es admirable que un padre se preocupe a tan gran magnitud porque sus hijos puedan lograr ser algo distintos a lo que yo no pude ser, ¿no? Y nuevamente, tienes que darte el tiempo de conocer a tu hijo realmente, conocer lo que es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Y si es que hay algo que sí le gusta, pero de pronto se le está haciendo un poco complicado el camino, entonces yo se lo voy a facilitar, pero no con prohibiciones, no siempre orientándolo y haciéndole entender que de pronto ese no es el camino, sino hay otras posibilidades también, ¿no? Entonces, creo que la labor y la función de los padres es eso, ¿no? Ser los orientadores y darse ese tiempo de conocerlos, ¿no? Conoce a tu hijo primero para saber cómo piensa, qué sueña, ¿no? ¿Qué siente? Porque a veces uno asume cosas, pero cuando uno asume pierdes mucho. Y pierdes el tiempo, perdiste un tiempo muy valioso de poder conocer a tu hijo. Y eso es algo que ya no lo vas a poder recuperar porque obviamente crecen y luego ya se van de casa y así, ¿no? Entonces, sí, creo que eso es un poco respondiendo tu pregunta. Sí. Fantástico. Siempre escuchar a los hijos, que los hijos son lo más importante para los padres y las personas que más felices las hacen, que son el orgullo y que pueden llegar muy lejos dependiendo del apoyo. Y aquí quiero hacer un pequeño stop, un pequeño paréntesis, y es que en el libro de Malcolm Gladwell, en Outliers, o también llamado en inglés Fuera de Series, se habla de las oportunidades que tuvieron esas personas que llegaron muy alto. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo y concreto. El caso, por ejemplo, de Bill Gates. Él, Ujú, no necesariamente porque él ha sido un talentoso programador, ha llegado tan lejos y pues a los 21 años se convirtió en el primer millonario más joven de la historia. No sucedió porque, pues que sucedió, porque en el libro Malcolm Gladwell hace como una introspección en la vida y la biografía muy, ujú, muy detallada de Bill Gates, en donde se supo que Bill Gates tenía el acceso a esta máquina llamada Baby, la primera computadora que ocupaba todo un cuarto en tamaño ujú, y que tenía acceso. Las universidades que tenían esa máquina eran muy contadas. Una de ellas era Lakeside y esta estaba a unos cuantos kilómetros de su casa. Él se escapaba de su casa en las madrugadas, iba a programar horas y horas y horas. La Universidad Lakeside solo daba 10, no, perdón, daba un cierto número de horas para que todos los estudiantes puedan compartir y usar la máquina, porque todos necesitaban aprender programación. Pero Bill Gates hackeó la tarjeta y le dio acceso ilimitado. En las madrugadas empezaba a programar, programar, programar. En 1958, 1955, Bill Gates ya había acumulado aproximadamente entre 6.000 y 10.000 horas en experiencia en programación. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que muchas personas dicen que es por talento. No es por talento, 100%. Son las oportunidades. Porque de repente naciste en la época de la creación. Los fundadores de Apple, Steve Wozniak y Steve Jobs, perdón,
Ellos nacieron junto con Mark Zuckerberg y junto con Bill Gates en la época de entre Ujú, 1945 y 1955. Y en ese entonces fue el boom de la tecnología. claro. Surgió la computadora, la tecnología, empezaron las redes sociales y pues surgió el boom de la tecnología. Gracias a eso que se posicionaron con Macintosh, la primera computadora personal en ese entonces, y pues ahí surgió la industria. Entonces, regresando, yo leyendo el libro de Malcolm Ujú, Gladwell puedo llegar a la conclusión de que son oportunidades que se presentan en la vida. Y qué mejor, qué mejor que las oportunidades más cercanas que son de los seres queridos que tienes al lado, tus padres. Y tú me lo mencionas, en tu mensaje dices que los padres tienen que saber escuchar a los hijos y en base a ello darle las oportunidades, no darle las oportunidades sin escuchar a los hijos. claro. Es por eso, y tiene mucho, 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 mucho que ver con el futuro y el éxito del ser humano, del hijo. Fabuloso. Me Ujú, gustaría saber cómo surgió esa vocación, la pasión por la psicología. ujú. Pues es una historia larga, o más o menos, pero para resumírtelo, porque en realidad no fue mi primera opción. Yo no quería del todo estudiar psicología. Justamente, me hicieron a mí el famoso test de orientación vocacional, o sea, también estuve yo en ese contexto. Entonces, por eso te estaba contando cómo es un poco lo que ocurre en los colegios cuando llegas a cuarto, quinto grado de secundaria y yo tampoco tuve esa orientación. Me dieron mi sobrecito donde decía, oye, puede ser que esto y esto puedas estudiar, ¿no? Entonces, pero ahí quedó todo. Me salió psicología, medicina humana, y eh, monja. Monja. Sí, sí, sí. ¿Por No, qué? no, no sé, seguramente porque, bueno, siempre yo he tenido un tema con creo mucho en Dios, ¿no? Creo mucho en Dios, entonces mi mamá desde chiquita siempre me orientó mucho eh, a esto de la fe, Ajá. ¿no? No la religión, sino la fe. Entonces, creo que por ahí tenía yo como que sí, a mi mamá también quería mucho que yo sea monja, ¿no? Incluso te cuento Mm. que yo sí llegué a ir a un convento para averiguar, e incluso, pero llegué cuando tenía 12 años, mi mamá quería ir, me llevó Hiciste un retiro. y no, me llevó para averiguar cuándo yo podía ya internarme, ¿no? Y Ah, vale, todo, vale. para convertirme y todo esto, ¿no? Entonces, no, ella tiene que tener 15 años, ¿no? Pero obviamente cuando ya llegaron los Mm. 15 yo nada que ver, pues, ¿no? Yo ya tenía pensado otras cosas. Yo quería estudiar medicina. Esa siempre fue como Mm. mi primera opción, incluso estuve en la en una pre universitaria, pero no pude ingresar, no me quedé, creo que en la pre creo que te dan como 13 opciones y yo estaba en el 18, o sea, ¿no? Y no pude. Entiendo. Entonces me desanimé, pero mi segunda opción era psicología. Entonces yo dije, voy a entrar a psicología. ¿No es lo mismo? Medicina humana, no, pues. Entonces, dije, voy a entrar a psicología, a ver qué ondas. Te juro que ese fue mi pensamiento, no fue como, ay, quiero estudiar psicología. No, no, yo entré a mi segunda opción, Mm. porque te dan como para que tú marques la primera y la segunda. No, entonces dije, no, ya la segunda. Bueno, ya voy a Antes que entrar. Dime. continúes, ¿medicina humana en qué campo? No, la carrera de medicina humana es así, tal cual, una sola. Medicina Ah, humana, entiendo, entiendo. Vale. sí. Y nada, entré a psicología y me enamoré de la carrera. Me enamoré mucho de la profesión. Ser psicóloga yo creo que tiene una gran responsabilidad social. Tienes una gran responsabilidad social. Yo cargo de alguna manera con una responsabilidad. Cada que conozco a una persona y cuando saben que soy psicóloga, obviamente me van a hacer preguntas y me van a empezar a contar sus cosas, su vida. Entonces es ahí donde tú tienes que tener esa apertura y esa empatía, porque de repente no son tus pacientes, pero sí es una persona que simplemente necesitaba un consejo o una orientación de algo. Y con lo poco o mucho que tú le puedas decir en ese momento, puedes hacer la gran diferencia en su vida, en su día, ¿no? Y yo siento que eso nos pasa mucho. Y yo difiero mucho con muchos psicólogos, porque hace poco que terminé la maestría, terminé una maestría en psicología clínica de la salud, Ujú. me di cuenta de que aún siendo psicólogos tenemos nuestros propios prejuicios. Y me sorprendió muchísimo
que en la misma universidad yo tuve profesores homofóbicos. Eh, y es ahí donde yo te digo que ni ninguna carrera eh, te hace mejor persona, aunque estudies o no estudies. Eso depende de uno mismo. No te estoy diciendo con esto que yo soy la persona del año, que me tengo que ganar un Claro, Nobel. No, no, no. Yo también cometo errores. como Pero me todos. refiero a que cuando uno es psicólogo, y eso es lo bonito de esta profesión, porque uno tiene que tener vocación de servicio, es ayudar a otra persona con tu palabra y con tus conocimientos, pero siendo muy profesional. Yo no me puedo ir a sentar, o sea, no voy a estar sentada y mi paciente viene y me dice, oye, pucha, soy gay. Y tú le empiezas a hablar de la Biblia, que eso es pecado, que es del diablo, que es de, ¿no? Le empiezas a hablar de esas cosas, imagínate, ¿no? No, no puedes. Tú entras a consulta, te quitas tu bata de persona X y te pones tu bata de psicólogo. Y tu chamba es orientar a esa persona, porque es un proceso puede ser muy confuso para la persona, ¿no? O sea, lo tiene claro, pero hay otras cosas que pasan en ese proceso, de pronto los prejuicios de la familia, sus propias inseguridades, sus miedos. Entonces tú, si le dices eso, vas a generar mucha más inseguridad en esa persona, ¿no? Y mi chamba no es decirte si está bien o mal lo que has escogido o tu orientación o lo que sea. Yo tengo que eh, separar mis opiniones personales Ujú. y simplemente ser muy profesional, ¿no? O sea, yo no puedo fomentar hate, ¿me entiendes? No puedo fomentar eso y yo siendo psicóloga. O sea, no podría, ¿no? Me he desviado un poco de la pregunta, discúlpame, pero No, está me bien, parece para que es nada. importante traer esto a colación porque es algo que estamos 2023 y yo no puedo creer que hayan psicólogos que enseñen esas cosas en una maestría. O sea, es algo que yo no lo puedo entender y no... y también tenía compañeros de carpeta con el mismo pensamiento. Entonces, al paciente no le interesa si tú eres musulmán, si tú eres religioso o no lo eres. O sea, al paciente no le interesa eso. El paciente te está pagando porque quiere que lo ayudes con ese dolor que tiene en ese momento, con sus pensamientos, con sus inseguridades, porque yo también como psicóloga, tú también tenemos nuestros temas internos. Entonces, para eso vamos nosotros al psicólogo. Y esa es la labor del psicólogo. Por eso es que es hermosa esta carrera. Entender la mente humana es complejo, pero también es hermoso. Yo te contaba que eh, actualmente yo soy coach en la empresa donde trabajo, entonces trabajo con muchas personas, todo el día hablo, un montón. Y es hermoso porque ellos me cuentan sus sueños, cada persona, tú te das cuenta, sales de las sesiones y yo digo, pucha, qué hermoso, cada uno tiene sus sueños, cada uno tiene sus tristezas, sus alegrías, y es una bendición que te lo cuenten, o sea, que te puedan contar eso y están confiando en ti, están depositando tu confianza. ¿No? Y obviamente tú tienes que a ellos orientarlos, pero de una manera muy profesional. Y por eso es que yo me quedé finalmente en esta profesión y hoy por hoy disfruto mucho de lo que hago, pero también la psicología me rescató a mí misma, ¿no? Me rescató muchas veces y me ayudó y me sigue ayudando a ser una mejor persona, ¿no? Todos los días nosotros evolucionamos, somos seres de evolución, ¿no? Cambiamos, Ujú. aprendemos cosas nuevas. Entonces creo que la psicología, o yo siendo psicóloga, es digamos que es una ayudadita extra que yo tengo como persona porque ya me conozco en algunas cosas y sé qué cosas debo hacer y qué no debo hacer que me pueden ayudar a evitar de pronto algo, ¿no? A diferencia de una persona que no ha estudiado psicología y que necesita obviamente orientación o no entiende por qué pienso tanto esto, por qué me comporto así, ¿no? Entonces, pero yo ya entiendo eso, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es que me gustó y es lo hermoso de esta profesión, ¿no? Tienes una perspectiva más amplia, otras habilidades, otro enfoque de conocer a las personas. Tus habilidades de conversación son distintas a una persona que no conoce psicología. Fabuloso. Y dices que despertó tu pasión por la psicología
el hecho de que puedas entrar, sumergirte en la vida de las personas para buscar soluciones a sus problemas más profundos o más superficiales. Sí. Qué bonita forma de expresarlo. Qué bonita forma de expresarlo. Y me dices que sí, has encontrado gente que tenía un punto de vista muy obtuso con relación a la personalidad que cada uno escoge seguir, que cada uno escoge moldear. Pues bien, no todos somos iguales, no todos pensamos distinto, y eso es lo bonito, es lo hermoso de la variedad, la biodiversidad, la diversidad de personalidades que tenemos. Pues lamentablemente no todas las personas son open-minded. Algunas personas viven desfasadas, de repente atrapadas en un ciclo de desfase intelectual, tradicional, cultural. Y pues hay que tenerles tolerancia, hay que ayudarles a través de nuestras acciones, hacerles entender que todos somos iguales por dentro, todos somos rojos por dentro, somos sangre. Y lo único que nos distingue es eso hermoso, nuestra distinta forma de pensar, nuestros proyectos de vida, nuestras Ujú, pasiones y muchas otras características que nos hacen únicos. Así que qué bonita la diversidad, qué bonitas las diferencias que ujú. tenemos. Fantástico. ¿Cómo fue al inicio de tu carrera como estudiante? Al inicio los exámenes eran muy rigurosos, tus amigos eran muy fastidiosos, ¿sabías qué hacer, a quién pedir ayuda, a quién recurrir, en qué biblioteca estudiar o todo te lo traías a tu casa y solo ibas a la universidad, más nada que solo para escuchar clases? Claro, yo extraño mucho la época universitaria, fue una época muy bonita para mí. Em, ya cuando salí porque hice muy buenos amigos, claro, y creo que tuve la suerte, al menos acá en Perú, la universidad donde yo estudié es una de las poquitas donde todavía están esos buenos profes de antes, los antiguos, y te enseñan psicología pura, pues, pura, 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 ¿no? Ahora ya ha cambiado un poco la cuestión, pero creo que tuve esa suerte y al inicio yo creo que sí tenía muchos miedos, muchas inseguridades. Creo que es lo normal porque uno ingresa que a la universidad a los 16, 17 años, ¿no? O Ujú, sea, pues a esa edad uno que sabe, ¿no? Sabes que tienes que estudiar y cumplir porque obviamente vives en casa, tus papás te mantienen, entonces tu deber es estudiar, ¿no? Como que muchos tenemos eso en nuestro chip. Entonces, ujú. para mí siempre ha sido estudiar mucho, ¿no? A mí me gusta estudiar, me gusta, ¿no? Siempre estoy haciendo algo, la verdad, no puedo estar quieta. Entonces, por ejemplo, ya terminé la maestría, pero ya digo, pucha, quiero especializarme en algo, ¿no? Ponte. ¿No? Pero eso ya con calma. Pero sí, ¿no? O sea, al inicio de la universidad, yo no creo que haya sido una de las mejores estudiantes, ¿no? Creo que a veces era muy relajada. Sí, 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 ahora sí lo puedo afirmar porque ya son ya cosas, ya han pasado tantos años y también ya lo superé y todo. Eh, pero nuevamente no me preocupaba tanto como ser la mejor. No me preocupa eso ahora tampoco. No soy una persona competitiva. No me gusta competir. Yo voy a mi ritmo, a mi tiempo. Mis tiempos son Ujú. perfectos para mí. Soy más de perfil bajo, entonces en la universidad también era así, muy perfil bajo, era un poco más callada, no como ahora hablo y hablo y hablo. Entonces, pero sí. Como te decía, no me preocupaba mucho por la nota, ni tampoco tener el primer puesto en la universidad, pero sí cumplía mucho, obviamente, con mis obligaciones. eh, y creo que el ahora, tener el trabajo que tengo, eh, no precisamente me lo dio porque me saqué buenas notas o no. Eso va más allá de las notas. Es un tema de actitud, es un tema de otras habilidades, no tanto a nivel de conocimiento, es otras cosas las que hacen que una persona pueda ser exitosa. Y cuando hablamos de éxito, yo no lo defino como tener lo material, ¿no? Que creo que muchas veces se entiende el éxito como, oye, tengo el carrazo, la casota, dinero y más dinero. O sea, no, ese no es el éxito, ¿no? Entonces creo que para mí el éxito siempre ha sido como lo que te decía, ¿no? Ir a mi ritmo,
estar donde yo quería estar, ¿no? Ahora, estudiar, tener a mi familia, estar bien yo, no sé, tener un plato de comida todos los días. Eso es un éxito. Para mí eso es éxito. Para mí eso es abundancia, cuando hablamos de abundancia. Porque otros lo pueden... Abundancia igual dinero, pero no. Hay otras cosas más importantes que el dinero. Hay Mm. cosas más importantes que las notas. Tú como persona. Porque ¿de qué sirve tantos títulos si tú como persona no dices mucho? Tus acciones son las que van a definirte a ti, ¿no? Tus acciones. Yo creo que eso es siempre por lo que la gente te va a recordar, por tus acciones. No porque si fuiste el primer alumno en la universidad, ¿no? Y si tienes un doctorado, una maestría, no. O sea, es importante, yo lo sé, pero hay cosas que hay que tomarlas con humildad y creo que siempre me preocupaba más por eso, ¿no? No, no quería ser la mejor. O sea, quería ser la mejor para mí misma, ¿no? Entonces todavía estoy en ese proceso de lograrlo, ¿no? Pero no, creo que no vamos a terminar nunca de ser mejores personas hasta el día que dejemos de existir en esta tierra. Entonces eras de perfil bajo en la universidad Sí, y te gustaba siempre ir a tu ritmo, hasta ahora te gusta ir a tu ritmo. Eso es la definición de éxito, tu concepción personal de éxito. Y qué bonito que a veces encontramos felicidad no en las cosas materiales, sino en las personas que nos rodean. Y también que éxito es más que profesionalismo, humanidad. Ser personas más que profesionales es un logro de muy pocas personalidades que he conocido. Y es que muchos creemos que son los pesos de los títulos los que nos dan el peso total, el peso ponderado. Pero más que eso, yo creo que el mundo es extraordinario por aquellas personas que, así seas guardia de seguridad, así ujú, seas el barrendero o el limpiador de los inodoros, creo que todos merecemos siempre una muestra de gratitud, una ujú, caricia verbal, un buenos días, un buenas tardes, hasta luego, que tengas un gran día, te va a ir genial, qué bueno que estés de claro, maravilla. Y eso te realza el ánimo muchísimo. Entonces, dejas una huella en esa persona más que en tu trabajo mismo, más que en tu puesto laboral, ¿no? Y eso te hace diferente, definitivamente, muy completamente de acuerdo contigo. total. Y hablando del estudio, pues muchos adolescentes no saben qué es aprender a aprender. Muchos salen del colegio diciendo, estudiar, fácil, sentarse en una biblioteca con un cuaderno, un libro y un lápiz y empezar a leer y a sacar apuntes. Pero en realidad, ¿qué es estudiar? ¿Qué es el trabajo profundo? Cole Newport, que es un empresario, es un científico de la MIT, él escribe en su libro Deep Work, trabajo profundo, y lo define, que a diferencia del Ujú, shallow work, es un estudio profundo. La definición de estudio profundo es realizar cosas de alta intensidad de concentración por un periodo largo de tiempo sin distracción alguna y añadir valor al mundo intelectual, ujú. que es muy difícil de replicar. Así como es como lo define Cole Newport en su libro Deep Work. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué tan cierto es que el nivel de concentración, cuando aumenta, las horas que inviertes en tu trabajo se reducen? Ujú, correcto. Qué interesante esto que mencionas, ¿no? O sea, además de ser un trabajo profundo, es un proceso muy desafiante porque acá hay varias cosas implicadas. Em, estilos de aprendizaje, por ejemplo. No todos aprendemos de la misma manera. Hay muchos factores que intervienen en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, ya la psicología cognitiva habla mucho de esto y lo cual este trabajo profundo implica un estado de concentración pleno, total, y va a facilitar también un proceso cognitivo mucho más profundo y también significativo, ¿no? Pero para mantener esta atención puede ser difícil al inicio porque obviamente, como te decía, hay muchas personas aprendemos de una manera distinta, somos seres diferentes y eso nos hace seres únicos también. Entonces,
Hay otros factores distractores, estar cansado, estar estresado, fatiga mental, El ¿no? celular. La procrastinación también, el celular, no sé, si vives con una familia numerosa en una casa, Uy, imagínate, es un poco difícil que logres hacer esta práctica, ¿no? Entonces, pero sí se recomiendan también otras estrategias para poder mejorar la concentración, ¿no? Creo que es importante la gestión del tiempo también. Sin embargo, es como un ejemplo, no todos sabemos gestionar nuestro tiempo u organizarnos, ¿no? Ese es el tema, que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Pero creo que es importante ya cuando uno empieza a, de pronto utilizar, yo todavía soy del club de old school, utilizo todavía mis agendas de papel, pero también tengo otros aplicativos virtuales como Notion, por ejemplo, que es una plataforma brutal, brutal, famosísima. es muy buena. Y ahí apunto muchas cosas. Por ejemplo, el trabajo que hago con mis coaches, manejo demasiada información con ellos, demasiada Una información. amplia base de datos. Entonces es como, ¿dónde rayos voy a guardar todo esto? Porque obviamente cada uno me cuenta cosas distintas y yo a veces no me acuerdo. Pero entonces en Notion está todo, ¿no? Mis apuntes. Entonces es una forma también de que nosotros podamos organizarnos, ¿no? Utilizar alguna plataforma virtual y también en las agendas de papel, ¿no? Yo todavía soy, y nunca va a pasar de moda para mí al menos eso, o tener una pizarra con post-its y anotar también cosas, ¿no? De las que voy a hacer, alarmas, recordatorios, ¿no? Eso también te ayuda un montón para no olvidarte. La memoria es muy frágil, o sea, sobre todo si tú ya tienes objetivos eh, propuestos y sabes que tienes que lograr algo este mes, no sé, en tu trabajo, por ejemplo, te va a servir muchísimo poder organizar con tu tiempo, ¿no? Yo soy muy fan de que hay tiempo para todo en esta vida. Siempre hay tiempo, porque si tienes tiempo para ver un TikTok, entonces tienes tiempo también para hacer otras cosas importantes, ¿no? Además de ver un TikTok. Entonces, solo es poder organizarnos un poco más y concentrar nuestra atención justamente en esto que queremos lograr, ¿no? Pero sí hay que evitar los distractores. Por ejemplo, cuando estábamos empezando el podcast ahorita, yo te decía, ¿no? Oye, tengo que pagar todo porque me voy a distraer y no me voy a concentrar en lo que quiero decirte, ¿no? Ujú. Porque ya tengo un montón de información en mi cabeza y soy un poco estructurada al menos para responder, ¿no? Entonces sí es como un poco difícil, pero por ejemplo ahorita tranquis porque he apagado todo lo que me Ajá. distrae. Entiendo, entiendo. Qué maravilloso que solo en ciertos lugares, en ciertos spots, podemos llegar a un alto nivel de concentración y que ahora estamos en un mundo hiper estimulado y en el que tenemos que hacer dieta digital. Esto lo conversaba, es un libro que me lo recetó un ingeniero de energía, es el profesor Dinao Velázquez. Pues si está viendo el podcast, un saludo al profesor Dinao Velázquez, un gran maestro de las energías renovables. Él dice que todos debemos hacer en algún momento dieta digital, porque ahora estamos súper distraídos con cualquier anuncio, con cualquier publicidad, cualquier situación, así sea lo más mínimo, perdiste tu hilación, perdiste la estructura de lo que quieres decir, perdiste tu trabajo. Entonces es tan importante concentrarse y tan difícil que por eso es que profesionales que son más pagados en este mundo de la industria competitiva y la tecnología son aquellos que logran altos niveles de concentración más que horas de trabajo. Porque podrá tu tiempo valer 10 soles la hora o 10.000 millones de dólares la hora. Pero eso de qué depende, el nivel de concentración que le pongas. Si tu trabajo es hacer una actividad motriz y todos lo pueden replicar, obviamente tu trabajo va a tener un costo por hora bajo. Pero si es una que no pueden replicar, como descubrí, por ejemplo, aportes a la electrodinámica cuántica, lo que hizo Richard Phillips Feynman, un científico y físico teórico. Entonces, y que se ganó el premio Nobel de Física en algún momento. Entonces, ese tipo de trabajo, ese nivel de concentración, postular teorías que van a un premio Nobel, pues son poco replicables y en el mundo se celebra el hecho de que ciertas genialidades lo puedan lograr. No todos lo pueden hacer y la concentración es para cualquier campo imprescindible. Yo honestamente creo que
Y está dentro de mis leyes favoritas de Robert Greene, en su libro Las 48 leyes del poder, que es concentra tus fuerzas. Concentra tus fuerzas. Porque una flecha tiene que ir a un objetivo. Una flecha no se divide en dos, en mente y corazón. Tienen que ir las dos concentradas en la flecha, hacia una dirección. Fabuloso, Ujú. fabuloso. Pasando a la siguiente pregunta, esta A es, ver. Malcolm Gladwell en su libro Fuera de serie establece que para poder nosotros convertirnos en expertos en cualquier campo debemos invertir aproximadamente 10.000 horas. ¿Es eso cierto? ¿Qué pasaría con el cerebro en el proceso? ¿Y esto está relacionado con el músculo de la memoria? Ujú. Sí, si bien la práctica es crucial para el dominio de ciertas habilidades, la cantidad exacta de tiempo puede variar muchísimo, ¿no? El tiempo que inviertes, nuevamente, porque va a depender mucho de la persona, de la tarea, no todos estamos con la predisposición de aprender algo, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que aprendemos ya porque nos dicen que debemos hacerlo y ya, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, aprendes cosas nuevas, pero a veces te toca hacer algo que nunca lo has hecho y lo tienes que aprender. Entonces, en la práctica se hace mucho más, ya con la práctica se hace mucho más fácil, ¿no? Y respecto al cerebro, pues ya la práctica repetida también puede fortalecer las conexiones neuronales relevantes, lo que puede contribuir también a la memoria muscular en actividades físicas. Por ejemplo, ¿no? Cuando repites una actividad como jugar tenis, las señales del cerebro viajan a través de las neuronas, formando caminos mucho más fuertes y rápidos, ¿no? Lo que hace que tus movimientos también sean mucho más fluidos y precisos. Es como aprender una coreografía de baile, ¿no? Al inicio. Es complejo, pero ya con la práctica, obviamente se va a volver mucho más natural y también automático, ¿no? Entonces, nuestro cerebro siempre va a ser nuestro mejor entrenador personal, que nos va a ayudar mucho a mejorar también con cada repetición, ¿no? Por eso es que es importante hacer diversas actividades que van a ayudar bastante a que favorezca a esta memoria muscular, ¿no? Haciendo ejercicio, alimentándonos bien, eh, ¿qué más? Estudiar también ayuda muchísimo a fortalecer nuestro cerebro, mantenernos ocupados en cosas que nos agraden, ¿no? Que nos gusten. Entonces, eso va a ayudar Ujú. mucho a que tu cerebro se mantenga activo, ¿no? Imagínate una persona que solamente se dedica a dormir. ¿Cómo sería su cerebro? Aunque... El cerebro se atrofia. O sea, está bien descansar, no te digo con eso que no vayas a descansar, ¿no? Ajá, ajá. También tu cerebro necesita un reposo. Por eso es que es importante dormir. Dormir también es otra actividad que tienes que hacer bastante bien. El no dormir te desgasta, mata tus neuronas, ¿no? En lugar de generar, ¿no? Entonces, de regenerarlas, perdón. Entonces, por eso es que es importante que podamos dormir bien, ¿no? Es otra de las cosas que también se recomienda hacer para lograr mantener nuestro cerebro activo. Dormir 8 horas, que sí, es como una actividad física, ¿verdad? Porque al final terminas sudando. La verdad, sí. Y muy cierto, y qué genial que es como si fuera un borrar memoria caché. El hacer actividad física, el dormir, hace que liberes cierta memoria que no lo usas, cierta información adicional que está en tu CPU y que puedas absorber nueva información que va a nutrirte y que va a ayudarte a progresar en tus estudios académicos. Fabuloso, fabuloso. Y Correcto. las 10.000 horas, ¿no? Que mientras hacemos acciones repetitivas, esto va a ser más fluido, como tú lo mencionas, y que va a ser vamos a adoptar una técnica y un profesionalismo que solo se ve, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. Para correr Usain Bolt esos 100 metros largos, planos, ha entrenado años y años y años y solo ves 10 segundos, pero es el resultado de muchas horas de entrenamiento, trabajo físico, trabajo mental, trabajo cardiovascular, todo tipo de trabajo. Y qué fabuloso pues que el practicar acciones repetitivas y mejorando desde el punto de vista de los fallos, recogiendo lo mejor de los errores, se pueda alcanzar un performance muy alto, muy de alta calidad, muy de Claro. alta calidad. Ahora,
¿Cómo podemos vencer la procrastinación? Es verdad que es un tema, es un dilema moral, porque tan solo el hecho de querer estudiar, por ejemplo, yo soy ingeniería y a veces me duele agarrar un libro de matemática o de la misma carrera, de la misma Ajá. especialización. Entonces me pongo a hacer otra actividad, como diciéndole a mi cerebro, voy a estudiar inglés para mi examen de inglés. Entonces me pongo a ver una película en inglés y la disfruto. Y listo, se pasó la hora. Llego a las 12 de la medianoche y no he agarrado un libro de mi carrera. He procrastinado, pero me siento bien y me voy a la cama feliz porque he visto una película en inglés. He procrastinado de cualquier forma como lo quiera ver, he procrastinado. Mucha gente sufre con esto y es que no le deja concluir con sus proyectos de Sí, vida. ¿Cómo podemos vencer la procrastinación o qué posibilidades en métodos podemos adoptar? claro. Mira, yo creo que en algún momento vamos a caer con esto otra vez. Eso es algo cíclico. Vamos a regresar a hacerlo nuevamente sin querer queriendo, como lo que el ejemplo tan sencillo que acabas de dar, pero es algo que hacemos, Ujú, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, estrategias hay muchas que te puedo decir ahorita, pero por ejemplo, eliminar los distractores nos va a ayudar, que es un poquito difícil porque nos hemos vuelto esclavos de la tecnología, que nos ujú, ayuda, pero también nos ha esclavizado grandemente porque ahora pues todo lo hace el celular. Eh, ¿Qué más? Es importante también dividir nuestras actividades también, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si queremos hacer un montón de cosas, pero las hacemos al mismo tiempo, probablemente, si son 6 actividades, las 6 las vamos a hacer mal. Entonces, es mejor que yo me enfoque en una sola actividad y que me dedique al 100% a esa actividad, nada más, que es lo que quiero lograr. Por eso es que es importante también setear nuestros objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que quiero lograr yo al menos para este mes, por ejemplo? Si estás trabajando en un proyecto importante y la ujú. procrastinación no me va a ayudar definitivamente porque para lograr que este producto salga, por ejemplo, eh, voy a aplazar mucho más el tiempo. Entonces necesito concentrarme exactamente en qué es lo que voy a trabajar este mes. Por eso es que es importante definir los objetivos claros, realistas. ¿Qué es lo que quiero lograr yo en un corto tiempo? En un corto tiempo, ya al menos, no le pongas a largo ni te vayas tan lejos, ¿no? ¿Qué Ujú. es lo que quiero lograr yo en un cortito tiempo? Entonces eso te va a ayudar mucho. Si no lo tienes claro, algo que a mí me encanta hacer mucho es la creación de un vision board. Yo lo hago hace 2 años, cada que empieza un nuevo año, y me propongo metas en las que voy a ir trabajando yo. Y como ya lo tienes de manera visual, porque el vision board tú lo puedes hacer como tú quieras, ¿no? Entonces, todos los días, si quieres, imprímelo, ponlo en grande en tu cuarto, ¿no? Como quieras, ¿no? Yo lo tengo en mi celular, por ejemplo, ¿no? Ujú. Lo hice como una foto súper chévere y ahí ya tengo todas las cosas en las que yo quiero trabajar este año, este 2024. Y tu cerebro va a recordar mucho, porque cuando es visual lo va a recordar mucho, mucho mejor. Entonces vas a acordarte que tienes cosas pendientes que hacer y tienes una meta que alcanzar. Entonces empiezas a trabajar en eso todos los días, ¿no? Todos los días, oye, no, hoy día tengo que hacer esto, el próximo mes tengo que trabajar en esto, entonces vas ordenándote, ¿no? Pero es también qué tan motivado estás tú, por eso es que es importante saber cuáles son tus objetivos, qué es lo que quieres lograr, así sea uno, no tienes que tener muchos, solamente uno, nada más. Entonces, trabaja en ese objetivo que tienes para que obviamente empiece como a aflorar nuevas ideas, puedas organizarte mucho mejor. Y también algo que creo que sirve bastante, me atrevería a decir, es crear un ambiente o un espacio propio que sea propicio, ¿no? Un ambiente en el que tú puedas trabajar sin distracciones, pero que sea un ambiente único, ¿no? Tu lugar de trabajo, tu espacio favorito dentro de tu casa, puede ser tu habitación, no tu cama, porque eso no va a generar, obviamente, evitar la procrastinación, pero sí de pronto un espacio en tu cuarto, en tu escritorio, no lo sé, ¿no? Trabajar en un ambiente que a ti te guste en lugar de que te aburra y no hacerlo, te guste y te sientas motivado de a dónde estás yendo a hacer tal actividad, ¿no? Entonces creo que son algunas cosas que a mí también me funciona
Pero como te digo nuevamente, no creo que evitemos la procrastinación, en algún momento caemos en eso otra vez. El tema es cuando mucho de algo, o sea, todo en exceso logra ser dañino, ¿no? Entonces hay que dosificar eso bastante bien. Muy genial. La procrastinación, si bien es cierto, todos procrastinamos, como tú dices, en algún momento recurrimos, a veces podemos de alguna forma esquivarlo, desviarnos de la procrastinación y pues hacer nuestro trabajo y lograr nuestros objetivos, pero es clave tener ciertos drivers, cierta forma de guiar nuestras acciones y hacerlo intencional. Como tú bien dices, si me distraigo con el celular, aparto el celular de mi zona de estudio. Si mi Sí. familia es muy extensa, pues excluirme, aislarme en un lugar de 4 paredes o si es posible alejado de la casa para poder estudiar y para poder llevar esos niveles de concentración altos. Que lo que se requiere en la universidad es eso, ¿no? Ya no tanto memorizar, sino interiorizar los conceptos. Fabuloso. Sí. Fabuloso. Ahora, el tipo de memoria que tenemos depende bastante de lo que consumimos. El tema de la masturbación ha sido un tema de connotación negativa. Mucho, mucho en nuestra cultura peruana se dice que la masturbación para muchos es un pecado, que si se practica eres una persona de un pensamiento negativo, relacionado siempre, siempre con el mal. Pero ¿qué tan cierto es eso? ¿Tendrá beneficios la masturbación Ajá. o será simplemente un tabú negativo para toda la vida? Has dado con un tema muy interesante, porque de esto podríamos hablar horas de horas, porque es cierto, es que hay un tema cultural. Eh, Perú, como todos los países de Latinoamérica, estamos muy influenciados por la religión, mayormente o en su mayoría, la Iglesia Católica. Tenemos una Mm, influencia muy grande en la Iglesia Católica, ¿no? Y hablamos de religión, ¿no? Y eso es justamente uno de los temas que te decía, con lo que de pronto yo no estoy de acuerdo, eh, porque pues hay una diferencia entre la fe y la religión, pero eso ya es para otro podcast. Entonces, sí, tomaría demasiado. entonces, pero sí, ¿no? Hay una influencia muy grande y hasta el día de hoy es algo que probablemente no va a desaparecer. Entonces, mientras eso siga existiendo, se van a generar muchos más tabús, prejuicios sobre este tema. De hecho, ya habíamos hablado de que la educación en el Perú pues es pésima, Ujú. ¿verdad? Y cada vez hacen más esfuerzo del Estado, el Ministerio de Educación, por retirar todo tipo de tema que tenga que ver con sexo, bueno, sexualidad, ¿no? Sexualidad humana. Cuando es un tema, yo creo que es muy importante poder hablarlo en los colegios. A mí, en mi colegio, no me enseñaron nada de esas cosas, porque está prohibido hablar de eso. Está prohibido hablar de eso, sigue siendo prohibido, porque si los padres escuchan que les están enseñando a sus hijos, imagínate, estarían horrorizados. Dios Con el mío, chip que ¿no? O sea, ¿qué tenemos. pasó? Están fomentando, van a decir, ¿no? Entonces, lo cierto es que ellos también en un momento han sido jóvenes y es parte de tu autoexploración. La masturbación no es algo malo, cero, al contrario, es algo muy natural y es muy sano. Es una forma también de fortalecer tu autoestima. No sé si lo habías escuchado, pero es una forma también de darte amor a ti mismo, así como viajar solo, por ejemplo, también es una gran muestra de afecto hacia ti como persona. Contrario, obviamente, a los prejuicios que te estaba comentando, no causa ningún tipo de daño físico ni mental, ¿no? Cuando se practica de manera segura y responsable y consensuada, nos va a ayudar muchísimo a la exploración de nuestro cuerpo, el autoconocimiento, va a mejorar mucho también la satisfacción sexual en las relaciones de pareja, cuando inicias obviamente tus relaciones de pareja, de una manera muy responsable, porque no es malo disfrutar de tu sexualidad siempre y cuando sea de una manera responsable, ¿no? Entonces es importante desterrar esos estigmas, esas ideas pues de la época de la piedra, ¿no? Y promover una actitud mucho más abierta y respetuosa también hacia la sexualidad humana, incluida este tema de la masturbación, definitivamente, ¿no? O sea, pero hay mucho trabajo que hacer ahí, como te digo, hay un tema cultural que va a ser un poquito bien difícil, que, que pueda cambiar, ¿no? Al menos en Latinoamérica lo veo bien, bien complicado. Sí, sí, sí. Mm, quiere decir que está connotado
negativamente cuando no debería ser así, que de alguna u otra forma sirve para descubrirte a uno mismo más, a descubrirse personalmente, a llegar a unos niveles de autoconocimiento que se necesitan en las empresas competitivas de hoy, ¿verdad? Que ahora no solo requieren de las habilidades duras, sino que se le da más énfasis a las blandas también. Y que la masturbación de alguna u otra forma te ayude en eso, que es como un boost, como un empuje, como un push. Entonces, no estoy diciendo mastúrbense alocadamente, simplemente decir en general que la masturbación es como un punto positivo en el proceso de autodominio y autoconocimiento, porque claro, como bien dicen, la exageración es negativa, eso sí, pero tomar todo con calma, con moderación, con una actitud de crecimiento positivo, entonces de esa forma comer nos hará bien, correr nos hará bien, dormir, masturbarnos, leer nos hará bien. Creo que ese es el punto Sí. y lo comparto bastante desde tu perspectiva también. ¿Qué es lo que debe tener sí o sí en términos Ujú. de habilidades blandas estas Claro. personas? Sí, creo que ahí va a depender mucho a qué puesto estás, obviamente, y postulando, valga la redundancia. Pero va a ser muy importante, ¿no? Porque si estamos hablando de puestos gerenciales, evidentemente la persona que va a hacer la entrevista, la persona que está yendo a la entrevista, tiene que tener un gran dominio a nivel de comunicación, ¿no? O sea, ¿cómo podría ser gerente si no te sabes comunicar? ¿No? Y no te digo con eso solamente sé hablar y hablo bonito, no, sino es saber comunicar lo que quieres decir y que la gente logre entender eso que estás comunicando, cómo transmites tú la información. Y te puedes dar cuenta, simple con hacerle preguntas tan simples, nada más, a una persona que está buscando un puesto gerencial, por ejemplo. Pero si estamos hablando de unas posiciones de mandos medios, un analista de pronto, no de jefaturas, Ujú, también me preocuparía un poco más por la parte de la comunicación, eh, pero quizás no a ese nivel, porque son posiciones diferentes en las que no requiere tanto, obviamente, la parte de liderazgo, ¿no? Un gerente sí tiene que tener habilidades de liderazgo, porque obviamente va a tratar de pronto no con un grupo de 2 o 3 personas, sino un grupo mucho más grande, ¿no? Pero un analista quizás no. Entonces, no me enfocaría tanto en ver si la persona tiene o no habilidades de liderazgo, ¿no? Me preocuparía un poco más que logre comunicarse bastante bien, em, que también sea una persona que pueda adaptarse mucho a la cultura de la compañía, eso es tan importante, porque ¿qué pasa si tenemos una compañía donde cuidan mucho su clima laboral? Y a la persona que estás entrevistando de pronto sabes que no se va a adaptar porque puede ser que venga con algunos conflictos o no sepa cómo manejar los conflictos con sus compañeros de trabajo, no de pronto puede adaptarse a trabajar en equipo, ¿no? Hay personas que prefieren hacer un trabajo mucho más individual, pero pues eso ya no funciona. Ahora trabajamos en un solo equipo y trabajar en equipo implica que todos estamos yendo hacia un solo objetivo. ujú. Entonces, creo que son cosas que sí o sí tienen que resaltar mucho en una entrevista, ¿no? Eh, Obviamente cada reclutador es distinto, no todos te van a hacer las preguntas que tú esperarías que te hagan, ¿no? Cada reclutador va a enfocarse un poco más quizás en la parte técnica, o sea, ¿tienes experiencia o no? Ya está, ¿no? Pero también tendríamos que ahondar un poco más en quién eres tú, ¿no? Entonces creo que lo más importante en una entrevista es ser uno mismo. Eh, Creo que también algo que se puede evitar mucho es un error muy común que se comete, hablar mal de la empresa en donde estuviste trabajando anteriormente. Nunca hagas eso, nunca, nunca jamás en la vida. Si tú te estás yendo de una empresa Ujú. porque probablemente no estás de acuerdo con su dinámica de trabajo, quizás es una organización o tu equipo de trabajo es tóxico, no lo sé, y no estás de acuerdo con eso, porque no hay un bienestar, no hay clima laboral, no existe, no lo digas, mejor, no es tanto la responsabilidad de la empresa, ¿no? Quizás es solamente tu equipo.
Entonces hay algo que está pasando ahí, pero a veces creo que son cosas que no hay que contarlas tal cual y que se escuche de una manera como despectiva, ¿no? Sino creo que una respuesta podría ser pronto, ¿no? Ok, no estoy cambiando de trabajo porque no estoy de acuerdo en cuanto a la forma como se están manejando las cosas. De pronto mi organización no hacen match con mis expectativas a nivel profesional y por ende me veo en la obligación de buscar otras oportunidades donde yo pueda seguir aprendiendo y desarrollándome profesionalmente. En todo lo que te he dicho, en ningún momento hablaste mal de la empresa. Para nada. Simplemente que hay cosas con las que no vamos a estar de acuerdo, pero también tenemos la decisión de irnos y buscar un lugar donde yo pueda así desarrollarme bien, aprender, pero también siendo feliz, ¿no? Y tranquilo. Entonces, creo que esos son algunos de los errores más comunes que se cometen también mucho, ¿no? Fantástico. Las habilidades blandas entonces nos ayudan a liderar grupos, masas, y que estas son requeridas desde el punto de vista del reclutador más para puestos gerenciales que para puestos de analistas, puestos donde no se trabaja mucho con equipo, Ujú, aunque en toda empresa se tiene que trabajar con equipo, desde luego que sí. claro. Y qué genial que adoptaste el término líder, porque en el libro Viviendo una vida inspirada de Jim Rohn, esta persona dice en su libro que para el networking poderoso hay puntos a tener en cuenta para el networking. Lo que se necesita es que haya competencia. Siempre es bueno un poco de competencia. También dice que no escribamos a las personas a pesar de que son de tema profesional, no solo le escribamos a las personas cuando necesitamos su ayuda, no solo en esos momentos, sino también una vez en un momento en el que no necesitemos su ayuda, que eso también nutre las relaciones profesionales y que también dice que todos Ujú, tenemos objetivos. Empuja a la otra persona a su objetivo, porque en algún momento tú también necesitarás que alguien te empuje. Entonces son pequeñas características de cómo vivir una vida inspirada y que esto repercute en las habilidades blandas. Fascinante. Ahora, hoy en día hay muchas empresas que contratan personal que no tiene títulos, que no tiene carrera profesional, pero que tienen el conocimiento y mucho mejor conocimiento, más sólido intelectualmente hablando, que aquellos que han estudiado en una universidad. Puede que sea de prestigio o puede que no. ujú. Coméntanos un poco acerca de las compañías. ¿Hay muchas? ¿Hay pocas? ¿Qué tal reciben a aquellos que solo tienen experiencia pragmática, heurística, en lugar de títulos de Ujú. peso académico de universidades? Sí, es cierto. Yo lo he estado viendo más cuando empecé a trabajar en este mundo de TI, ¿no? Actualmente trabajo en la industria de tecnologías de la información. Entonces, por tanto, se contratan muchos developers, programadores, si lo quieres llamar así también. Ujú. Sucede que estos chicos de por sí solamente lo han visto por YouTube, incluso algunos se meten en algunos cursos y lo aprenden. O a veces Porque algunos... depende mucho también del puesto. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en el Estado, tengo que estar titulada y colegiada. Para trabajar acá en el Perú como psicóloga en el Estado, Ujú. tienes que estar titulada y colegiada. O sea, es como que un médico tampoco esté titulado ni colegiado, sería como medio raro, Fijo, ¿no? sí O o sea, sí. tienes que hacerlo sí o sí, ¿no? Es parte de. Porque acuérdate que los médicos y los psicólogos hacen informes y tienen que firmarlo. Entonces, es tu responsabilidad, porque ¿quién es el médico tratante? Por ende, obviamente necesitas tener tu firma y tu sello. Pero esos son casos excepcionales. Ahora, Claro. regresando a este punto, creo que hay más empresas en Estados Unidos que sí hacen eso, al menos en esta industria de TI, donde no se necesita contratar personas que tengan conocimientos o, perdón, estudios universitarios. Cero. A los gringos no les interesa mucho eso. Es como, oye, ¿sabes programar o no sabes? O sea, esa es la pregunta. Ok, si tú dices que sabes, en la entrevista te voy a hacer una prueba de código en vivo. Entonces, si lo haces, bacán, estás contratado. Si no, pues no. Entonces, esa es la forma. Y yo creo que está bien, ¿no? Poder constatar si realmente sabes o no lo que dices saber. En lugar de ver dónde estudiaste, ¿no? En qué país o tanta cosa. A ellos no les importa mucho eso, ¿no? Yo al menos nunca lo he visto.
y en esta empresa dan esa oportunidad, ¿no? Valoran mucho también, además de tus conocimientos, cómo eres tú como persona. Les interesa mucho eso, porque son proyectos grandes que quieren lograr muchas cosas y que impacten en el mundo. Entonces, por ende, tenemos que traer gente que también sueñe en grande, pues, ¿no? Y que quiera cambiar las cosas. Entonces, por eso es que es Ujú. tan importante que la persona que van a contratar pueda adaptarse también a la cultura de la empresa, ¿no? Eso es muy importante. Tienen que alinearse, así como existe la línea gráfica. Estaba conversando con un compañero de la Universidad de Lima, él se llama Guillermo Zapata. ¿Qué tal, Guillermo? Si me estás escuchando en el podcast. Pues él decía que para que un podcast sea de nivel profesional, tiene que haber una línea gráfica, el contexto, los dispositivos que se utilizan, las conversaciones, la forma de vestirse, todo debe estar alineado. Igual con la cultura de la empresa y con el pensamiento en grande de la que está aplicando, Sí. tenga o no tenga el título. Y también estoy muy a favor de la parte heurística, que debería ser como esa en el extranjero, en los países del primer mundo. Y es más, esto me viene a colación una pequeña serie llamada Suits, en donde hay Harvey Specter Mm, y, ay, se me fue el nombre, se me fue, Mike, me parece, Mike Rose. Mike Rose es un estudiante de Harvard que no terminó sus estudios, no pudo titularse, entra a una entrevista sin querer entrar en la entrevista con un maletín negro en el que tenía marihuana, mucha marihuana. Entonces llega a la entrevista, mucha casualidad, y empieza a conversar con Harvey Specter. Harvey Specter sí estaba titulado, sí tenía todos los pesos de los títulos y todo. Entonces, la persona Mike lo retó, y eso fue lo único que vi de Suits, que lo retó a que le preguntara cualquier artículo, porque estaban hablando del tema de derecho. Y los de abogados tienen que tener una buena memoria para acordarse el código penal, que esa ley, que claro. se cumple o no se cumple. Entonces te lo dijo a rajatabla, a fuego. O sea, se lo aprendió a fuego todo sin tener el título. Y es algo que debe replicarse más, ¿verdad? Ujú. En todas las esferas sociales debería replicarse. Muy, muy de acuerdo, pero lamentablemente en el Perú tienes que ir a una universidad o a un instituto que te avale tus conocimientos para poder adquirir un puesto laboral. Qué pena, qué pena, Sí, sí, sí. qué pena. ¿Podría describir un candidato perfecto para tu compañía o para una compañía en general? ¿Qué tipo de habilidades blandas y las habilidades duras son más importantes que las habilidades blandas? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cómo podría ser el candidato ideal? Claro. Bueno, yo no creo mucho, no soy fan de la perfección. Lo que sí, al menos cuando he estado en esta época, en esa temporada tan larga, siendo reclutadora, algo que yo valoraba mucho de la gente que entrevistaba, y voy a poner los casos que hay ahorita en la empresa donde yo trabajo, porque son Ujú. muchos, porque sucede que en la empresa tienen un programa muy interesante, que es un programa de trainees, ¿no? En la cual te dan una oportunidad laboral todavía en los últimos ciclos de la universidad, o sea, todavía eres estudiante, pero ya en tu último año, es como prácticas preprofesionales, ¿no? Ujú. Y también Entiendo. profesionales. Entonces, eres practicante, pero para entrar a ese programa no es que solamente tienes que saber o ser un cerebrito, ¿no? O sea, no solamente ven eso, sino que con mucha más razón tienen que ver que estos chicos tengan mucho talento. Y el talento no solamente es un mix entre los conocimientos, sino también cómo son como personas, ¿no? ¿Cuáles son sus sueños? ¿En qué sueñan? ¿Cómo te ves de acá a 2, 3 años cuando termines la universidad? ¿Qué quieres hacer? ¿No? ¿A qué aspiras? Eh, Son preguntas que te hacen también, ¿no? Antes de entrar al programa, porque también nosotros tenemos que ver qué tan motivado está la persona, porque es un programa de más o menos unos 6 meses, creo, en el cual son exámenes constantes. O sea, la empresa te enseña, invierte en ti, te enseña para que tú puedas aprender y además tener una primera oportunidad laboral, eh, pero tú también tienes que estar súper motivado de que lo vas a hacer, porque si obviamente desapruebas uno de los exámenes, ya no continúas en el programa de trainees. Entonces, eh, hay cosas que ya en una entrevista uno va viendo, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me gusta hacer mucho y es una pregunta que uno puede decir, oye, pero es bien simple, ¿no?
cuéntame algo que no esté en tu CV. Descríbeme algo que no esté en tu CV, cuéntame de ti. Y entonces ahí empiezas a conocer a la persona detrás del profesional. Puede ser cualquier profesional, o sea, me refiero a que haya estudiado alguna profesión, ¿no? Ujú. Pero empiezas a conocer a la persona y en ese discurso notas muchas cosas de cómo es, cómo piensa, cómo habla, cómo podría comportarse en una situación complicada, por ejemplo, ¿no? Entonces, son, como les dicen a veces, preguntas trampa, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes responder ese tipo de preguntas? No buscamos al candidato, yo creo, perfecto, pero sí alguien que pueda aportar mucho a la compañía. Tú como persona, como profesional, siendo tú mismo, eh, qué tan creativo eres, por ejemplo, eh, cómo buscas soluciones, o las buscas, eres más de solucionar, ¿cómo haces? ¿Cómo enfrentas tus situaciones difíciles? ¿Cómo lo hiciste en tus trabajos anteriores? ¿Cómo eras en tu trabajo anterior? ¿Qué diría tu ex jefe de ti, por ejemplo? Le puedes hacer esa pregunta y algunos no te saben responder, ¿no? Por Mm, ejemplo, ¿no? ¿En qué cosas puedo mejorar? Porque todo el mundo, cuando tú le haces la pregunta de las fortalezas, uf, listas así. Hojas, hojas, de hojas, un memoria. montón de hojas. Pero cuando la gente empieza, le hacen las preguntas de cuáles son tus debilidades o cosas por mejorar, se quedan pensando. Porque ahí aflora mucho más la emoción. Entonces, ahí es donde nosotros los reclutadores, bueno, yo no soy reclutadora, pero cuando lo era, yo me notaba mucho esos detalles, ¿no? Sobre todo en donde trabajo ahora, porque es una empresa que cuida muchísimo su clima laboral, muchísimo, porque es muy conocida justamente por su buen clima laboral, ha ganado premios incluso por eso. Entonces, imagínate lo Wow. importante que es que cuando un candidato venga a una entrevista, obviamente haga match con esa cultura. Es muy importante. Y nuevamente, no es el candidato perfecto, sino es el ideal para esa posición y que nos va a aportar mucho valor a la compañía. Obviamente tú puedes en una entrevista decir en qué te equivocaste, pero también qué hiciste para enmendar el error, porque eso a mí me va a decir cuál es tu nivel de capacidad de resolución de problemas, ¿no? Por ejemplo, tiene que ser una persona resolutiva, entonces, creativa, que también en un momento pueda ser líder, no tanto de personas, sino de sus propias actividades, Mm. ¿no? O sea, qué tanto eres líder de tu tiempo, de cómo haces las cosas, ¿no? Entonces, creo que ese es el candidato y que en una entrevista se muestre tal cual como es, pero siempre creo yo siendo muy asertivos, ¿no? Y la asertividad justamente nos habla de decir las cosas de una manera que la otra persona no se sienta ofendida, ¿no? Entonces, y ahí nuevamente lo que te decía hace un momento, ¿no? De que si vas a hablar de tu empresa, nunca hables mal, ¿no? Porque finalmente fue una oportunidad, tuviste una oportunidad, te dieron trabajo, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, siempre hay que, pues, recordarlo como una experiencia más, porque algún aprendizaje te debió quedar, Claro que definitivamente. sí. Y creo que eso es algo que no lo ven muchas personas. Fabuloso cuando dices que hay que recoger lo positivo, hay que darle un sentido que no agrave a otra reputación de la otra empresa. Es constructivo, debe ser siempre nutritivo, debe ser compartido, todo conocimiento debe ser compartido. Y esto nos lleva no solo a dar un mejor clima laboral, sino a perfeccionar nuestra concepción de humanidad. Que en Mm, lo que necesitamos, el Perú no solo necesita de profesionales, sino de personas, como lo comentábamos hace un momento, saludar, mostrar muestras de nobleza, de caridad. Eso es lo más hermoso de una persona. Qué maravilloso. Y ahora que entramos al mundo del liderazgo y el coaching, estás recién partiendo a un nuevo campo laboral, pero más o menos tendrás una concepción y diferencias entre líder, coach y mentor. sí, ¿Cuál es la diferencia? creo que hay una confusión con eso, incluso para mí también lo era. Eh, pero a ver, un líder es a la persona que la gente lo sigue, ¿no?
Tu líder es, en este caso, la persona que va directamente hacia un objetivo, va a guiar y va a motivar a su equipo para que se logre ese objetivo. Ujú. El entrenador se va a centrar mucho más en cuanto al desarrollo de las habilidades individuales y el rendimiento. Y el mentor, bueno, coach, eh, va a proporcionar más bien una orientación y apoyo basado en la experiencia y su conocimiento personal. Entonces no es lo mismo, se parece, pero no es, Oye que sí. ¿no? Y creo que ya sobre ese tema justamente del coaching, está muy de moda ahora, de moda digo porque creo que es así, ¿no? Ahora hay muchos coach, lo veo a diario en redes sociales, o sea, de verdad, abre tu celular ahorita si quieres y vas a ver un montón de coach motivacional, coach de vida, coach de nutricional, ¿no? Y todos, pero no necesariamente han estudiado como tal la carrera del estudio de la mente, ¿no? Siento yo, y difiero un poquito en este punto, porque creo que hay una gran responsabilidad cuando se trata de ayudar a otra persona. Entonces, porque no solamente es como que la vas a ayudar y ya, ponte que sea una persona con algún tipo de trastorno. Entonces, es algo que tú ya no lo vas a poder ver porque obviamente no eres un especialista en el campo, ¿no? Entonces, ahora creo Mm. que cualquiera puede ser coach y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. A quién le compramos, obviamente, ese servicio. Creo que sí hay que tener una gran responsabilidad sobre eso, porque estamos tratando personas, seres humanos, eh, que nos van a contar cosas a veces muy privadas, ¿no? Y muy delicadas. Entonces, eh, hay que simplemente cuidar, creo, a quienes depositamos un poco más nuestra confianza, ¿no? Y en este caso, los coaches. Coach de vida que no han estudiado. Bueno, Sí, sí, sí. que en algún momento transgiversamos la definición de las palabras es natural, pues sucede de forma involuntaria, creo yo, y pues el mundo de la tecnología hace que todos estemos al día con esos términos y que lo malinterpretemos. Yo totalmente de acuerdo con esa palabra. Mm. Ahora, ¿cuál es, desde el punto de vista humano, cuál es tu más arraigada convicción? Eso que te hace levantarte en las mañanas con motivación, con fuerza, con energía, con entusiasmo para iniciar tu día a día. Ujú. Pues es una pregunta muy subjetiva, al igual que cuando te preguntan qué es el amor o qué es la felicidad, ¿no? Eh, Cada persona creo que tiene sus propias motivaciones. Yo al menos ahorita estoy muy enfocada primero en seguir construyendo mi relación con Dios. Sí te había comentado que voy a una iglesia cristiana, entonces siento yo que soy una mujer de mucha fe. Ahora, antes no. Mm. Tenía anemia espiritual. Qué bonita Hay una frase. canción de Daddy Yankee que habla de eso. También. Entonces, sabes que él ahora se ha vuelto pues cristiano, ¿no? Sí. Entonces, ahora sus canciones están más enfocadas también en eso. Y me encantó mucho esa canción, eh, porque justamente habla de eso, ¿no? De la anemia espiritual. Y creo que muchos tenemos esa anemia, ¿no? Entonces yo estoy tratando de alimentarme mejor, en cuanto a esta parte. Eh, mi familia, mi familia, me gusta estar bien con ellos, tenerlos bien. Ahora que soy independiente hace 3 años, los extraño más porque no vivo con ellos, obviamente. Ujú. Eh, mi trabajo, me encanta. Yo amo mi chamba. Yo amo ser psicóloga. Yo amo lo que hago. O sea, siempre he amado todo lo que tenga que ver con mi profesión. Pero ahora mucho más, porque estoy haciendo algo distinto, algo diferente, algo que me apasiona mucho y que algo que quería hacer hace mucho tiempo. Mi perro, mi perro, eso me motiva también bastante y seguir estudiando, ¿no? O sea, son cosas que yo digo, al menos para mí, eso es abundancia, que es lo que te decía al inicio del podcast. Para mí tener como esas cosas ahorita son muy, muy importantes, ¿no? Entonces, tengo un montón de ideas que quiero
quiero hacer, ¿me entiendes? Así, uf, un montón de cosas. Pero poco a poco, pues, nuevamente, ¿no? Nuevamente, para evitar procrastinar, sino hacer una cosa en orden, como debe ser, ¿no? Pero sí, esas son las cosas que ahorita me motivan bastante. Grandioso, tener un propósito, un significado de vida, genial. Pues mucha gente se toma todo el ciclo de su vida sin encontrar la razón de su existencia. Y qué genial que construir y que sea abundante para ti sean los pequeños detalles de la vida y que no necesariamente requieras algo del millón de dólares para poder ser feliz, para sentir ese éxtasis de los detalles de la vida. ¿Cómo te gustaría que las personas te recuerden cuando te vayas de este mundo? Mm, como una muy buena amiga, yo me considero una muy buena amiga. Soy de las personas en general que si eh, tú necesitas ayuda, te lo voy a mover mar, cielo y tierra por querer ayudarte. O sea, no sé cómo, pero lo voy a intentar. Voy a intentar hacerlo, ¿no? Me gusta mucho eso. En general, creo que estoy así con todas las personas. Y muy graciosa. Soy una persona que sonríe mucho. Lo puede Mucho, notar. mucho. Sonrío mucho, me río mucho. A veces hasta de mis propias desgracias. Y creo que eso es un buen ejercicio para superar cosas difíciles. Y eso justo tiene que ver con otro que es mi otra virtud. Y yo me considero también ser una persona resiliente. Muchísimo. No me gusta quedarme llorando toda una vida y no hacer nada, ¿no? O sea, creo que las cosas pasan y ya está. O sea, te pasó y ya está, listo. O sea, es lo que tocó vivir, ¿no? Pero no podemos volvernos una víctima de eso, sino hacer algo distinto, abrazar eso que nos pasó y convertirlo en un superpoder. Entonces yo creo que la resiliencia es un superpoder, definitivamente, ¿no? Entonces, quiero que me recuerden siempre así, en esos aspectos. Fantástico, simplista y conciso. Muchas gracias, muchas gracias. Me siento bendecido, me siento con tanta gratitud que no puedo describirlo con palabras. Gracias por tu tiempo compartido, Joana, por la experiencia de vida que has compartido aquí a la audiencia, que muchos de ellos son gente entre 18 y 24 años que no tienen una idea de lo que es de repente es la psicología, porque muchas Ujú. veces la tecnología nos dice que la psicología es escuchar, dar consejos y que no necesariamente tienes que requerir de una especialización, pero muchas personas caen en ese error, pues tratar con un ser humano es algo complejo y algo muy delicado, como bien lo aclaraste en el podcast. Gracias también por la diferencia entre coach, mentor y líder. Gracias por en la concepción del ser humano y que el perro puede ser el mejor amigo del hombre. Fascinante este tesoro líquido y pues ojalá que llegue a mucha gente y que cambie por lo menos la vida de una persona. Sí, grandemente. Gracias, Manuel, por haberme invitado. Yo con gusto y ojalá que nos veamos pronto.